Entonces ya me quedé sin pantalla. Lo bueno es que tenemos salud. Cuando lo vio, dijo, no, eso está muy chiquito, regrésame mi pantalla. Me acabo de pedir esto porque mi pantalla, la que tengo allá, ya se las había mostrado, está muy chiquitita y la verdad es que me cuesta trabajo ver las cosas porque aquí estoy trabajando y quiero ver, pero es muy pequeña. Esta es como para trabajar y viajar, es muy delgadita. Me pedí esta. El problema que tengo ahora es el camarógrafo. Y les voy a contar por qué. Resulta que el camarógrafo tiene ahora su oficina en la casa y pues ya lo acomodó todo. Tiene sus pantallas, algunas de las pantallas que yo utilizo para editar. Bueno, ella tiene una y la otra pequeña que tenemos la utilizamos para viajar y poder trabajar, porque eso es lo padre de estas pantallas, porque son portátiles. Pero mientras tanto, pues yo me pegué esta aquí para tener mis dos monitores y poder trabajar estando allá o aquí. Las dos están conectadas a la misma computadora. Pero yo pedí esta otra pantalla portátil, pero de 18.5 pulgadas. Y quiero que la vean, porque estas cosas la verdad es que valen mucho la pena para trabajar. Trae su cable USB-C, cable HDMI a mini HDMI. Y esta sí tiene un eliminador o un adaptador de corriente, pero son 5 volts a 4 amperes. Así que con un cargador rápido también lo pueden ustedes conectar, o con el power bank que les mostré USB-C. Pero quiero que vean esto porque, bueno, el problema que tengo con el camarógrafo es que vio esta pantalla y dijo, yo quiero esa pantalla. Así que lamentablemente yo no la voy a pues tener aquí en el estudio como estaba pensado, porque tiene la montura BESA, que son estos 4 orificios, y tiene entrada. Fíjense, porque aparte lo padre de esto es que tiene una patita que se saca, no la quiero romper. Ajá, aquí se levanta así y sostiene el monitor porque naturalmente es más grande. Esta cosa es de 18.5 pulgadas, súper delgado, súper portátil. O si no se lo van a llevar de viaje porque a lo mejor es muy grande, aunque a mí me gusta viajar con mi computadora de 17 pulgadas, creo que este es un muy buen complemento. Pero el tenerlo tal vez así en el escritorio, o tenerlo como una pantalla vertical, si ustedes se dedican a programar y quieren algo súper ligero, vean nada más. Yo creo que si la conecto aquí vamos a poder disfrutar de ella, porque ya están todos los cables, son exactamente los mismos. Me encanta que los conectores estos están por atrás. En la que es la versión más pequeña están en una orilla de la pantalla. Y si ustedes quieren que se vea pues bonito, esta es la opción. Pero vean, ahí tengo ya mi pantalla funcionando para trabajar, mucho más grande. Y bien, yo la podría tener aquí arriba y vería mejor porque es sustancialmente más grande. Y fíjense, esta pantalla yo la fijé, con una impresión en 3D que va a la pared. Y de hecho, como no tenía los tornillos suficientes, le puse un clavo. Así que esto es súper ligero. Y la misma montura, pues pensaba utilizarla para esta pantalla. Es una pantalla 1080, fíjense. Tiene 2 entradas USB-C, es HD 1080 puntos y tiene bocina incorporada. Así que podemos reproducir sonido en ella. Y el tamaño está bastante cool comparado con la otra. Así que no sé ustedes qué piensan. Vamos a llevársela al camarógrafo para instalársela. Y pues lamentablemente voy a tener que traer otro monitor porque pues este le gustó al camarógrafo. La ventaja es que yo voy a tener una pantalla grande, que es lo que me importa. Así que vamos a llevárnoslo y lo conectamos ahí. Bien, debo de contarles que todo fue una trampa. Le llevé la pantalla al camarógrafo, quité la que tenía, que es una pantalla de 22 pulgadas, este es de 18, y la conecté a la bolita esta de Google Home que tiene Steren, porque pues usualmente pone ahí cosas que quiere ver aparte de la computadora. Pero cuando lo vio, dijo, no, eso está muy chiquito, regrésame mi pantalla y aparte quiero esa pantalla. Entonces, y la quiero abajo porque la quiero de extensión para mi computadora, literalmente como se utiliza. Entonces ya me quedé sin pantalla. Lo bueno es que tenemos salud. Entonces, pues ya se la puse. Y creo que le quedó muy padre porque tiene la pantalla grande para ver pues series y cosas así. Y abajo tiene la pantalla portátil para trabajar y extender la pantalla de su laptop, que pues es más chiquita. Entonces creo que así va a trabajar más cómoda. Mientras yo tendré que encontrar una solución, porque si se acuerdan, cuando fuimos a la Maker Faire el año pasado a la ciudad, rompí una de mis pantallas. Y bueno, ahorita sigo teniendo pues la pequeña, pero esa portátil está muy cool. Me gusta que tenga la patita de atrás. Así que ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Están muy económicas, a mí me sorprende lo que cuestan y el tamaño que tienen. Y obviamente pues la base BESA para poder montarlo
en donde ustedes quieran. Así que cuéntenme qué piensan, ¿se lo comprarían ustedes? Chéquenla, hay varias cosas interesantes ahí. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer. Vienen unas cosas muy locas, que eso ya lleva un rato ahí. Estén atentos y nos vemos.